¿cómo directo a COO, a de veras, ordena Rappi? Oh my God. Tengo un mentor muy bueno, muy especial, que se llama Adam Grant, y me acuerdo que estaba hablando con él cuando me dieron esa oportunidad, y él me dijo, se lo voy a decir en inglés, pero él me dijo como, if you don't feel like you're standing on the edge of a cliff about to jump off, como de miedo de lo que estás por enfrentar, you're not pushing yourself enough. Y creo que uno tiene que vivir su vida así. Entonces, claro que sentía eso, pero también fue como, pero no quiero estar en una posición donde me siento cómoda. O sea, justo el chiste de la vida es empujarnos a crecer. Y la mejor manera de crecer es como, va a ese como límite. Bienvenidos a Alto. Este episodio tenemos una invitada increíble que es Caroline Marin, founder de Leona. ¿Qué onda, Caro? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy feliz de estar aquí. Mil gracias por la invitación. Bienvenida, Caro. Empecemos con tu acento. Si nos puedes contar un poquito quién eres, de dónde vienes y cómo terminas en México para ponerte un pin en el mapa. Sí, perfecto. Soy originalmente de Estados Unidos, ahí crecí toda mi vida, pero llevo casi 9 años viviendo en México y la verdad he vivido en muchos países en América Latina. Un poco la historia detrás, siempre me ha encantado viajar. Y bueno, estudié árabe en la universidad, español. Empecé mi carrera en investment banking en Nueva York, nada que ver. Me di cuenta, creo que el tercer día, que no era lo que quería hacer toda mi vida. Igual me quedé 3 años. Decidí después de eso renunciar, me mudé a Argentina por un año para trabajar con Endeavor en la parte de búsqueda y selección de nuevos emprendedores. Y después de eso fui a Wharton a hacer mi MBA. Hice una doble maestría en un programa que se llama Lauder, donde tienes que hablar otro idioma con fluidez y pasas parte del programa en otros países. Entonces yo me fui a vivir en Colombia un mes y en Perú otro mes. Durante el verano estuve aquí en México y después del MBA entré a Uber. Era de las primeras personas en el mundo en el equipo de Uber Eats. Empecé en Estados Unidos. Ni siquiera se llamaba Uber Eats. O sea, mi oferta literal decía Special Projects. Y como ya que aceptas, te vamos a decir que vamos a lanzar. Super scrappy en Nueva York y Filadelfia, ahí estaba. Y bueno, aunque ahora Uber es una empresa enorme, en ese entonces mi trabajo era cero sexy. Tenía un termómetro y iba a restaurantes con mi termómetro, pedía comida para llevar, tomaba la temperatura de la comida, lo probaba y luego lo tenía que meter en una bolsa térmica durante 5 horas. Lo sacaba de la bolsa, tomaba la temperatura otra vez. Si no se había movido como más que 1 grado, todavía estaba seguro y lo tenía que probar. Y si todavía sabía bien, ok, lo podíamos vender en Uber Eats. ¿Por qué? Porque en ese entonces los Ubers literal circulaban con la comida en el coche. Entonces iban aceptando viajes de pasajeros, pero donde escoges como UberX, Uber Comfort, todo eso, puedes escoger entre 3 platillos al día y te llegaban 10 minutos o menos, pero porque estaban circulando en el Uber. Obviamente, cero escalable. Tuvimos que predecir la demanda el día anterior, decir que mañana vamos a vender 1,000 sándwiches de pollo. Yo me juntaba con los conductores en la mañana, 6 de la mañana, repartiendo sándwiches. Al final del día tenían que regresarnos todo lo que no vendimos, pero justo la idea era como ver si había product market fit de food delivery dentro de Uber. Entonces me dedicaba a eso durante varios meses. Vimos que sí hubo product market fit, pero que necesitamos construir una aplicación aparte de Uber para poder escalarlo bien. Y ahí vengo otra vez a América Latina. Oye, es increíble eso de estar tan a los inicios de un producto. En esa época, ¿cuáles eran las referencias allá? Estaba Postmates. No es que fue el primer producto de food delivery allá afuera, ¿no? No, fue realmente como Grubhub. O sea, tipo, yo me acuerdo cuando trabajaba en investment banking, nos daban como un crédito diario. Si te quedabas en la oficina después de como las 9 p.m., podías pedir por Grubhub. Obviamente, nada que ver con lo que tenemos hoy día. O sea, tardaba 1 hora, 2 horas en llegar. Era como la comida clásica que uno pedía, tipo pizzas, comida china y así. Y Postmates apenas estaba empezando, pero era más como ese modelo tipo Grubhub Seamless, se llamaba la opción en Nueva York, que Grubhub eventualmente los adquirió. Y en esa oportunidad tuviste la suerte, me imagino, de trabajar directamente con el founder. Travis, el founder de Uber, fue a la universidad con alguien que se llama Jason Droege.
Jason empezó Uber Eats dentro de Uber. O sea, fue su idea. Dijo, tenemos que aprovechar de como la red que ha construido Uber. Entonces sí trabajé de cerca con Jason en ese entonces y éramos pocos, la verdad. O sea, era otro momento por completo. Fue en 2015 y súper divertido, la verdad, porque fue una idea y nosotros teníamos que hacer esa idea realidad. Lo que sí estuvo increíble fue como ver tan rápido la demanda por un producto así, pero también como uno aprende en un marketplace, o sea, y sobre todo en food delivery, selección es lo más importante. O sea, la oferta de restaurantes que tienes. Entonces, la razón principal que decidimos construir otra aplicación fue justo como, ok, 3 platillos al día no es suficiente. Y sí hicimos todo lo posible para que esos 3 platillos eran de los restaurantes más famosos y así, pero como lo fuimos emprendiendo juntos de cierta forma. Uber, ¿por qué me interesaba Uber? Bueno, primero, la primera vez que usé Uber, y seguro muchos tuvieron la misma experiencia, dije, wow, eso es el futuro. O sea, era tanto, 1000 veces mejor que tomar un taxi así. Entonces, yo ya sabía y sentía que Uber iba a ser enorme. Pero más que eso también, escuché de un rol dentro de Uber que para mí era como mi rol de ensueño. Se llamaba International Launcher y literal te mandaban o solo o con una o dos otras personas a abrir un país nuevo para Uber desde cero. Y tenías que hacer todo, ¿no? Negociar con el gobierno, encontrar los primeros riders, usuarios, encontrar los primeros conductores, armar toda la estrategia de marketing, o sea, literal construir todo desde cero y viajar por el mundo haciéndolo, ¿no? O sea, está increíble. Yo dije, yo quiero hacer eso, pero en ese momento no estaban contratando para ese rol. Así terminé en lo de Uber Eats. Porque me dijeron, mira, si quieres lanzar algo, vamos a lanzar un nuevo producto. Y entonces terminé en el equipo de Eats. Cuando después de varios meses de estar en Uber, tomamos la decisión de pausar Eats para desarrollar la aplicación, contacté otra vez al equipo de expansión y les dije, oye, ¿puedo ir a lanzar un país? O sea, ya soy parte de Uber. Y me dijeron, dale, si puedes estar en Uruguay en 5 días, ve a Uruguay, abre Uber. Entonces, dejé mi apartamento en Estados Unidos. O sea, pensé que iba a regresar, ¿no? Eso fue hace 10 años. Aquí sigo en LATAM. No fue el plan. Dije, dale, voy a Uruguay. Me acuerdo, volé mi cumpleaños. Voy a Uruguay. Pensé que me iba a quedar ahí como 6 semanas. Y estuvo tan divertido. O sea, abrí Uber transporte en Uruguay. También abrí Uber en Argentina. Fueron países súper difíciles porque hay una mafia de taxis muy fuerte ahí, como nos ha pasado en México, ¿no? En ciudades como Cancún y así. Entonces, mi familia, o sea, fun fact de Caro, en otra vida yo creo que me hubiera encantado trabajar para como el CIA o el Secret Service. Y saliendo del MBA, me dieron una oferta en el Secret Service. Y al final no la acepté, fui con Uber y mi familia y mis amigos juraban que yo estaba trabajando para el Secret Service porque lanzar Uber en Uruguay y Argentina era tan loco. O sea, teníamos guardaespaldas, no podía compartir mi dirección con nadie, o sea, de película, ¿no? Pero a mí me encanta, o sea, fue literal, los taxistas tenían armas y todo, o sea, el bomb threat el primer día que hicimos un onboarding en Buenos Aires. Tengo unas historias muy locas, pero... O sea, la gente ya se le olvidó, pero es uno de los escalamientos más locos, rápidos, emocionantes, peligrosos que ha habido en la historia de tech. O sea, es impresionante. 100%. O sea, en ese momento Uber era una empresa con un capital que no se veía en otras startups. Aparte era la empresa más sexy, creciendo, como dice Federico, en todos lados, súper agresivo. Y tenía también la fama de ser esta cultura que entrenaba a la gente a acelerarse muchísimo a lograr este crecimiento. O sea, ¿cuáles eran los pilares atrás de esta cultura que hacían que Uber estuviera creciendo tan loco y tan fuerte en todos lados? Creo que son varios puntos que realmente Uber logró una cultura muy especial. Por un lado, todos nos sentíamos los dueños de Uber. Pero de verdad, cualquier empleado sentía que como era su empresa, pues hacías todo lo posible. O sea, yo creo que perdí Navidad con mi familia durante varios años. Yo creo que trabajaba todos los fines de semana. Nunca no trabajaba fin de semana, pero lo hacía feliz. No, nunca sentía que alguien me estaba forzando a hacerlo. Fue como que tengo esa misión muy importante y lo voy a lograr. Entonces creo que como
eso del ownership fue súper importante. Y sobre todo a mí me tocó suerte porque yo tenía esos dos roles dentro de Uber. O era launcher o eventualmente era directora general. Y la verdad, en esas dos posiciones yo me sentía como CEO de mi país, de mi negocio de Uber, pero realmente me sentía así. Entonces creo que ese como extreme ownership era algo muy especial. Por el otro lado, la misión. Sentíamos que nos estamos cambiando el mundo. ¿Y quién no quiere cambiar el mundo? O sea, de verdad nos identificamos como muy fuertemente con la misión. Y cuando estás intentando lograr algo por la misión, no por otros factores, la verdad siento que la gente, o sea, es otro nivel de compromiso que uno tiene con su trabajo, porque es como, tengo que lograr esta misión. También, obviamente, momentum es todo. ¿Y cómo se transmitía eso? O sea, era la forma en la que hablaba Travis. ¿Cómo darle ese ownership a los equipos? Varias cosas. Definitivamente, toda la parte de la misión y sí tenía que ver con cómo era Travis, ¿no? Como Travis era muy... Su energía contagiaba. Era muy intenso y led by example 100%. O sea, él nunca pedía nada de nadie que él no estaba dispuesto a hacer. Creo que el ownership también era un nivel de ownership muy loco. Se les voy a contar una historia. Me gradué de Wharton, entro a Uber en Filadelfia y uno de los días de mis primeras semanas ahí, alguien en el equipo, por error, estaba configurando una promoción y hizo que Uber fuera gratis a nivel global durante 2 horas. Porque no hubo ningún control. Ningún control. Y uno puede decir como, pero qué tontos, ¿no? Pero fue como a propósito. O sea, that is extreme ownership, ¿no? Como sí te sentías responsable. Entonces creo que también como sí nos daban un nivel de autonomía y libertad de tomar las decisiones. Ahora, hay una parte importante, regresando a tu punto de cómo Uber escaló tan rápido. Uber hacía algo muy bien, una ecuación como medio mágica, que es extreme ownership, pero con muy buenos playbooks. Entonces, cuando abrimos un nuevo país, había un playbook de cómo abrir un país. No estabas empezando desde cero. ¿Por qué? Porque Uber ya había abierto muchísimos países, ya teníamos muchos aprendizajes, entonces tenías ese playbook y era como seguir el playbook y emprender y innovar como tú tienes que hacer para Uruguay o Argentina o México, porque cada país es diferente. Hacíamos como muy buen trabajo de tener esos playbooks y replicar lo que estaba funcionando en todos los países. Ahora les cuento más de Uber Eats, pero por ejemplo, para lanzar Uber Eats, había un mínimo de restaurantes que tenías que tener firmados y un mínimo de repartidores que tenías que tener. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto 1000 veces que si no tenías eso, entonces el flywheel no iba a funcionar, pues no podías lanzar. Entonces, como que esa combinación del extreme ownership con un buen playbook es importante. El otro que Uber hacía muy bien es contratar. Yo todavía tengo muchos amigos de Uber y si ves el nivel de talento, yo siento que sí lograron un súper buen nivel de talento. Y a lo mejor era exagerado, pero tipo, si aplicabas por una posición junior de operaciones en Uber, tenías que hacer un examen analítico, tenías que pasar por un proceso como súper riguroso para entrar. Y creo que eso lograba que como la barra sí había como un muy buen nivel de talento. Y además terminaste siendo la general manager para una de las ciudades más importantes de Uber, que entiendo que es nuestra ciudad, la Ciudad de México. Sí, entonces justo por eso me mudé a México hace 8 años y medio. Ya queríamos lanzar Uber Eats, pero ya con la aplicación en México, que fue el primer país en América Latina. Entonces me mudé a México para abrir Uber Eats aquí en Ciudad de México. Me quedé como directora general durante varios años. Algunos fun facts sobre el lanzamiento de Uber Eats en Ciudad de México. Fue el lanzamiento más grande en la historia de Uber fuera de China. Hicimos 44,000 pedidos la primera semana. Wow. Imagínense. Sí, wow. Y muy loco. No había, o sea, Fede, tú estabas preguntando como que en ese momento, cuando empezamos Uber Eats, ¿qué existía? Claro. Pues en México casi no existía entrega de comida a domicilio. Había una aplicación que se llamaba Sin Delantal, Correcto. pero casi no funcionaba. A veces llegaba, a veces no llegaba, tardaba horas. Entonces, la experiencia era tan mala que la gente no lo usaba. O sea, mejor ir a la esquina y pedir como Hablar algo por de teléfono. Sí, hablar por teléfono. Hay mucho tráfico, es muy difícil moverse. Entonces, sí había como bastante demanda para un producto así. Bueno, eso es lo que me llevó a México y aquí sigo casi 9 años después. Con una familia mexicana, entiendo. Sí, ya ¿no? tengo esposo mexicano, 3 hijos medio Mexicanos. mexicanos. Y es una historia chistosa. Mao también es emprendedor de Bancaya, se llama su empresa, pero saliendo del MBA, él se quedó en Estados Unidos y yo me fui a Uruguay. Y todo el mundo cuando nos conocen dicen, pues estás en México porque Mao es mexicano. Pero en realidad fue porque me dieron esa oportunidad en Uber y él decidió regresar de Nueva York a México y así en realidad nos movamos aquí juntos. Qué listo.
Muy bien. Exacto. Muy listo, Mauricio es muy listo. Y después de esta cultura acelerada, te vas a otra cultura acelerada, pero la latinoamericana. La de 100%. también crecimiento rápido. Cuéntanos de eso, Sí, muy cuéntanos de loca. esa experiencia. Después de Uber, salí para entrar a Rappi en 2018 como COO, Chief Operating Officer. No fue algo que estaba buscando, pero conocí a Simón y Sebas en ese momento. Y también son unos fundadores con esa energía contagiosa, con esas ganas de cambiar el mundo. Y la verdad, aunque tuve esa experiencia increíble en Uber, no trabajaba yo de cerca con Travis. Y me encantaba como esa oportunidad de trabajar muy de cerca con Simón, Sebas y Felipe. También me encantaba esa idea de como era una empresa latinoamericana intentando construir para América Latina. O sea, yo vivía unas cosas en Uber, por ejemplo, Travis nunca quería aceptar pagos en efectivo, porque desde su perspectiva en Estados Unidos es pésima esa transacción. Uno en México dice, ¿cómo no vamos a aceptar pagos en efectivo? Es más que la mitad del mercado. Entonces yo tenía que viajar a San Francisco y presentar por qué. Y luego conocí a Sim y Sebas y ellos entendían perfectamente qué quería el latinoamericano. Habían muchas diferencias en cómo habían construido Rappi desde el primer día pensando en ese mercado. Cuéntanos de esa reunión en donde cerraron, o sea, ¿qué te dijeron que te convenció más allá de lo que nos cuentas ahorita? Era por ellos más que nada. O sea, yo siento que muchas de las decisiones que yo me tomo en la vida tienen más que ver con quién voy a trabajar. Yo les diría que tenía que ver eso, o sea, como la energía que me transmitían y el como vamos a construir la empresa más grande en la historia de América Latina y ven a hacerlo con nosotros. Hay una parte importante. Yo siempre, luego vamos a llegar a por qué decidí emprender, pero yo siempre he querido emprender, tener esa oportunidad de trabajar tan de cerca con unos emprendedores tan como impresionantes y especiales, en mi opinión, creo que es una oportunidad única, pero también yo veía algo importante en Rappi, que como era un fit muy especial entre como el skill set que yo tenía y que yo podía traer a Rappi y también el skill set de ellos que yo podía aprender de ellos. Entonces, ¿qué era eso? O sea, nuestro éxito de Uber Eats en México tenía que ver casi todo con la calidad de nuestra operación. Éramos muy buenos operando, teníamos los tiempos de entrega más rápidos, las tasas de cancelaciones más bajas, el defect rate más bajo, o sea, casi no gastamos en marketing, era como, da la mejor experiencia y la gente va a pedir y van a seguir pidiendo y lo van a referir a sus amigos. Y Rappi había crecido de otra forma, o sea, ¿no? Como muy creativos, 1000 verticales, muy buenos cerrando deals, vendiendo las exclusividades con los restaurantes y Uber en general, yo creo que yo, Caro, tengo como ese skill set de operational excellence, pero también Uber como empresa, ¿no? Entonces dije, puedo traer eso a Rappi y ayudarnos a mejorar la operación y por el otro lado aprender mucho de ellos con todo lo que ellos estaban haciendo muy bien. Oye, Caro, yo me acuerdo, porque yo estaba en el board de Corner Shop y éramos competidores de Rappi, y yo me acuerdo cuando te nombraron. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención es, oye, qué joven, cómo directo a COO, a de veras cargar con una operación complejísima. ¿No, no sentiste un poco esa carga cuando te dijeron, aquí está, Sí, ordena 100%. Rappi? Oh my God. Siempre en la vida uno tiene como un poco ese imposter syndrome de como, sí estoy lista para hacer eso y no sé qué estoy haciendo. Y tengo un mentor muy bueno, muy especial, que se llama Adam Grant. Era uno de mis profesores en la maestría en Wharton. Y me acuerdo que estaba hablando con él cuando me dieron esa oportunidad. Y él me dijo, se lo voy a decir en inglés, pero él me dijo como, if you don't feel like you're standing on the edge of a cliff about to jump off, como de miedo de lo que estás por enfrentar, you're not pushing yourself enough. Y creo que uno tiene que vivir su vida así. Entonces, claro que sentía eso, pero también fue como, pero no quiero estar en una posición donde me siento cómoda. O sea, justo el chiste de la vida es empujarnos a crecer. Y la mejor manera de crecer es como, va ese como límite. Y entonces, claro que lo sentía. Claro que tú no eres el único que pensaba eso, Fede, ¿no? Creo que muchos de los de mi equipo en Rappi pensaban lo mismo, ¿no? Llegué y es como, ¿quién es esta gringa súper joven que viene de la competencia? O sea, no lo tuve nada fácil. Y creo que también la diferencia, que fue un periodo difícil de mucho crecimiento
personal y profesional para mí es como yo dentro de Uber entré en una posición X y crecí muy rápido. Y sí, crecí a una posición bastante senior en la empresa, pero crecí por los resultados de mi trabajo. Entonces, aunque era joven y así, nadie me cuestionaba porque la razón que crecí es porque tenía los resultados por mostrar. Es otra cosa entrar en una empresa, aunque seas joven o no joven, ¿no? Como ya entras como CEO y la barra de lo que espera la gente de ti es muy alta. Y también es como no tienes esa posibilidad de mostrar. Sí, estuvo difícil y creo que mucha gente pensaba lo mismo que tú y tenía que cargar con eso y la mejor forma después con los resultados. Realmente rompes ese paradigma de un prejuicio que muchas veces se tiene y lo que dices es, oye, pues fact-based, ¿no? Yo cumplo, ejecuto y es más bien mi poder de crear cosas, el valor que estoy dando, más que lo que se ve. Haciendo un paréntesis, tienes la suerte de tener un mentor personal increíble, porque además es el mentor de muchos de nosotros que lo hemos visto y lo hemos leído en varios libros. Es increíble, Entonces, tenemos que poner una gráfica de él, es obvio, y los libros ahí, que se vea su imagen. Sí, qué padre el increíble, consejo además. en directo que nos estás dando de él. Y también les comparto el por qué es un mentor mío, porque creo que es un buen ejemplo, bueno, primero de ilustrar quién soy como persona, pero también cómo tienes que ser para emprender y construir cosas. Él es mi mentor porque lo convertí en mi mentor, no porque él decidió un día ser mentor de Caro, ¿no? O sea, él enseñaba clases de Morton y todo el mundo quería tomar las clases con él. Y fíjate que yo no entré a su clase, pero quería trabajar con él. Entonces, literal, yo tocaba la puerta de su oficina y me acuerdo que tuvo un curso de unas horas, un como seminar. Y me acuerdo que pensé como tengo que decir algo aquí para que él se acuerde de mí. Le mandé un correo y pensé mucho en como el título, o sea, el subject line del correo. Y así terminé trabajando con él. Terminé trabajando con él en MBA en un proyecto aconsejando a Warby Parker. No sé si Sí, claro, se conoce esa increíble. empresa. El Ben and Frank americano, es conocido Exacto, como el Ben and exacto. Frank americano. Entonces empecé a trabajar con él de esa forma, pero porque fui muy persistente. Y sí, es alguien increíble y me siento muy agradecida con pues, los consejos que me ha dado. Y definitivamente él me dio ese empujón de como, te están dando una oportunidad increíble en Rappi, obviamente acepta. Eso es Sí. increíble, me encanta ese consejo porque al final uno piensa que el mentor es alguien que te va a dar consejos de cómo optimizar tu campaña de growth o te va a dar consejos de cómo levantar capital y contestarle a o negociar este term sheet. Y el mentor o la mentora pueden ser mucho más que eso. Son tan claves en ciertos momentos que es verdad que uno tiene que ser muy consciente de que los necesita y las Sí, necesita. Y eventualmente 100%. pueden ser claves. Muchas veces, y a mí me pasa, ¿no? Por no mandar ese mail, porque dices, no, nunca me va a pelar, nunca me va a tomar como su mentí, Pensé que ibas a hablar de mí como tu mentor, de mi qué triste. O sea, Caro también pensó, se dio cuenta de este Lo que momento. iba a decir es que muchas veces por esa pena, quitarte esa pena te lleva a relaciones increíbles como la de Federico Antoni y Adam Grant. No, así, pero así es la vida. O sea, Caro a Adam Grant, yo a Federico Antoni. así es la vida. Uno tiene que pedir las cosas que uno quiere. En el peor de los Sí. casos, no te pelan o te dicen que no y estás en el mismo lugar donde empezaste. O sea, lo tienes que buscar. Así es, en todo Y el caso, ¿no? Y triple como emprendedor y 4 veces más si eres latinoamericano. 100%, en cada junta, ¿no? Cada vez que vendes tu producto, que hablas con inversionistas como ustedes, que quieres contratar a alguien. Y sí, claro que me da pena como a cualquier otra persona, pero tienes que perseguir lo que quieres. También tengo otra mentora espectacular, que es la Claire Johnson Hughes, que era la COO de Stripe. Y muy parecida, o sea, cuando entré a Rappi, tuve muy buena suerte de que Sequoia, que es inversionista en Rappi, una de los partners ahí me conectó con Claire porque es una mujer COO ejemplar y nos conectamos, pero lo mismo, ¿no? Ella tomó la primera llamada como favor a Sequoia, segura, pero después yo me encargaba de que nos seguíamos hablando, cada vez que iba a San Francisco si nos podíamos ver, así tiene que ser uno en la vida, la verdad. Pedir las cosas y show up. Por ahí del 2023 decidiste dar ese brinco de lo que ya es una empresa de tecnología relativamente grande en Latinoamérica para hacer tú tu propio emprendimiento. Y además en un año increíble, ¿no? Porque empieza también una revolución tecnológica que, como saben, estamos muy apasionados aquí. Siempre he querido emprender y siempre he sido esa persona que como
buscaba la forma de vender cosas o de montar mi negocio. O sea, tenía como una empresa de joyería en la prepa. Era la típica que tomaba demasiado en serio el lemonade stand. O sea, me gusta construir cosas. Obviamente da miedo emprender, pero también cuento, o sea, creo que hay varias partes de la historia que son relevantes. Tengo 3 hijos chiquitos y cuando tuve a mi hija Lucía, que es la más grande, suena chistoso, pero me volví hasta como más ambiciosa. Siempre he sido ambiciosa, pero porque tenía mucho más conciencia de cómo paso mi tiempo. Y como soy una persona muy intensa, si voy a trabajar 12 a 15 horas por día, tiene que valer la pena, porque si no, no estoy viendo a mi hija esas 12 a 15 horas por día. Entonces empecé a tener como ese chip de, oye, como si estoy haciendo lo que quiero hacer con mi vida, estoy pasando todas esas horas como quiero estarlas pasando. Y empecé a sentir esa urgencia de que si quiero emprender, tengo que hacerlo. Cuando estaba en Rappi, la verdad, no tenía espacio ni capacidad mental para estar pensando en otro negocio. O sea, estaba súper comprometida con Rappi. Tomé la decisión de salir para emprender, pero sin saber qué iba a hacer. Porque más que nada necesitaba darme ese espacio para explorar ideas y pensar en qué. Entonces sí tomé mi tiempo para explorar ideas. Terminé emprendiendo en el sector de salud, que ahora les cuento todo, pero no empecé así, ¿no? Porque no tenía nada de experiencia en salud. Empecé viendo como marketplaces y lo que conocía más. Y también siento que de cierta forma me había puesto ese como autolimitante de tengo que emprender haciendo algo que ya he hecho y no creo que es cierto. O sea, tienes que emprender haciendo algo que te apasiona. Es lo más importante, yo siento, ¿no? Quería construir algo yo y soy muy motivada por el impacto, siempre he sido así y así empezó como el camino de buscar ideas y encontrar algo que me motivaba. ¿Por qué el sector de salud o de dónde surgió? Literal, la experiencia personal. Entonces, yo estoy en ese proceso de buscar ideas y se enferman mis hijos. Y mi hijo de medio, Oli, se enfermó de bronquitis y tenía menos de 4 meses. Y es un tema respiratorio, es algo serio cuando son tan chiquitos. Tuve que ir al pediatra 6 veces en 3 semanas. Sufrí horrible. O sea, no me gusta ir al doctor. Creo que a nadie le gusta ir al doctor, ¿no? Como, y menos en el tráfico de Ciudad de México, y menos si tienes que pagar 2,000, 2,500 por consulta para pasar 10 minutos con el doctor. Entonces viví esa experiencia, me costó muchísimo dinero, o sea, 20,000 pesos, 25,000 pesos. Entonces, como, bueno, pensé toda la experiencia y dije, tiene que haber mejor forma. En México tenemos el privilegio de hablar con nuestros doctores por WhatsApp. Entonces sí vi, ok, por un lado sí puedo escribirles por WhatsApp, pero por el otro lado hay toda esa ineficiencia y costo. Durante casi 10 años me dediqué a facilitar la vida a la gente a través de la conveniencia extrema en Uber y Rappi. Puedes pedir Rappi Turbo, te llega tu súper en 10 minutos. Pero mencionas el tema de cómo ir al médico y la gente se estresa, se tensa. Es como lo menos conveniente, hace falta muchísima tecnología. Entonces de ahí surgió la idea de Leona y empecé a investigar. Y vi varias cosas. Hay 370 mil millones de dólares al año de gasto en temas de salud en América Latina y aún no hay ni una sola empresa de salud digital que vale más que 1,000 millones de dólares. Si ves VC Investment en la región, va a FinTech, a e-commerce, muy poco va a temas de salud. Y no es por falta de necesidad. América Latina y sobre todo México son de los peores países en el mundo. Si ves tasas de obesidad, diabetes, enfermedades gastrointestinales, respiratorios, cardiovasculares. O sea, sí hay una necesidad enorme y no hay tecnología. Entonces dije como, quiero intentar. Y ya que lo empecé a pensar, como me obsesioné. Seguí viendo otras ideas y como nada se comparaba. Y claro, todo el mundo me decía, como estás loca, ¿por qué salud? ¿Por qué la TAM? En vez de, como soy de Estados Unidos, mucha gente hasta me decía como, hazlo en Estados Unidos, tus probabilidades de éxito van a ser más altos, como, pero me obsesioné mucho y bueno, por eso estoy acá. Sentí que como tenía que ver cómo solucionar ese tema. A mí me interesa mucho una discusión que cuando uno está arrancando una startup es bien relevante, que es el tema de tener co-founder o no tener co-founder. Cuéntanos cómo fue ese proceso, porque me imagino que recibías mucho consejo también de, oye, vale la pena que tengas uno o dos o una o dos co-founders. ¿Cómo pensaste eso y cómo lo digieres después de ya varios meses de estar operando? Primero, como nunca empecé pensando que no voy a tener co-founder. O sea, a mí me encanta construir
con un equipo. Y creo que primero esa discusión de co-founder, no co-founder, creo que lo más importante es ser capaz de atraer al equipo que necesitas para construir lo que tú quieres construir y tener súper claro cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades o gaps y poder traer a la gente necesaria para llenar esos gaps. Lo de co-founder o no, a lo mejor estoy equivocada o no, pero mira, voy a contarles algo chistoso. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 6 años y yo pienso en el co-founder relationship casi como si fuera un matrimonio. Y si voy a invitar a alguien a ser mi co-founder, tengo que poder asegurarme de que va a ser de por vida. Y es muy difícil conocer a alguien a ese nivel. O sea, algunas personas tienen suerte que es como, es mi amigo, mi conocido de toda la vida, o habíamos trabajado juntos y queremos emprender juntos. Genial. Ya tienes mucha información sobre esa persona, pero sí creo que es medio loco decir, voy a hacer co-founder dating y voy a conocer a alguien un par de veces y lo voy a invitar a ser mi... ¿Cómo? O sea, no te conozco. Como que no puedo decir que de por vida vas a trabajar conmigo. Entonces, también creo que el otro beneficio de como no saltar demasiado rápido, de como necesito un co-founder porque van a durar, además como yo no soy técnica, claro, van a querer que yo tenga a alguien técnico conmigo. Sí. O sea, como eso es lo típico, ¿no? O sea, pero también en el año que llevo haciendo eso, hemos cambiado muchas cosas. Yo tengo mucho mejor idea hoy de lo que necesito a mi equipo de lo que tenía hace un año. Este camino es largo y creo que es más importante tener al equipo correcto que poder decir que tengo un co-founder ahí conmigo y check the box. 100% de acuerdo. O sea, yo definitivamente es mejor ser solo founder que tener una mal co-founder o un mal co-founder. Pues se vuelve un problema crónico y al final, cuando ves los equipos en nuestra experiencia, los equipos en el tiempo difícilmente duran. Siempre hay una salida, llega alguien nuevo y hay una ventaja que a mí me gusta, digamos, de los solo founders, es que tienen muchísima flexibilidad. Se pueden mover mucho más rápido, pueden aprovechar las oportunidades de mejor manera, no hay política. Yo definitivamente pienso que es un camino que funciona y que hay mucha gente que le funciona de maravilla. Sigue siendo súper importante traer a la gente necesaria a tu equipo. O sea, yo me dediqué al principio a encontrar un sitio increíble. Tengo un sitio espectacular, se llama... Tom era cofundador de una empresa que se llama Modern Fertility, que vendió a otra empresa de salud digital muy grande en Estados Unidos que se llama Ro en $250 millones. O sea, tiene una experiencia espectacular. Tom es alguien súper especial y sí me enfoqué mucho en encontrarlo y, bueno, convencerlo, venir conmigo. Entonces, no quita esa importancia de como sí, necesitas a las otras personas en tu equipo para construir. Creo que mucha gente usan el título co-founder para lo que sea. O sea, hay equipos que tienen 6 co-founders, pero si ves el equity que tienen, los roles que juegan en la empresa, a lo mejor tienen menos de lo que tiene mi sitio, por ejemplo, ¿no? Entonces, como creo que es más importante eso que obsesionarnos por el título. Es un camino largo. A lo mejor alguien que ya está en el equipo se puede convertir en ser co-founder o eventualmente invito a otra persona. Entonces sigue siendo esa posibilidad. Sí me da la flexibilidad y como dices, Fede, creo que uno pierde mucho más tiempo si invita a la persona equivocada o alguien con un perfil muy parecido al tuyo porque te llevas bien con esa persona. O sea, eso no es lo que necesitas para ser exitosa construyendo una empresa. Y a mí el otro rol que me gusta es el de founding team y es como este CTO que tienes, ¿no? Que conoce tu visión, que confía en ti y dice, órale, mi apuesta de todos los días con esta pasión es la de Caroline. Y eso habla también muy bien del solo founder porque es capaz de integrar este equipo de primeras personas, las primeras 10, a sumarse a lo que empieza siendo una idea y a ir demostrando poco a poco las hipótesis. Ese rol de founding team me parece que es emocionante para el founding team y habla muy bien del emprendedor. La primera persona que vino a construir Leona conmigo se llama Arela Solís y Arela y yo nos conocimos hace casi 9 años en Uber y ella era las primeras personas en mi equipo de Uber Eats. Nos habíamos mantenido en contacto durante todos esos años. Yo la invité a ser parte del founding team y literal voy a construir con Caro, vamos a construir eso juntas y realmente sí ha sido crucial en tomar muchas decisiones importantes y la gente que quiere trabajar en un early stage startup, que todos tenemos que estar un poco locos para hacer eso, lo hacen porque quieren construir. O sea, poder moldear, formar, realmente ser parte de como desde el primer día en construir algo que también es suyo. Y también sí es suyo, ¿no? Como si Claro. están ahí desde el primer día, pues entonces creo que, como dices, ese rol de founding team creo que puede ser igual de emocionante. Yo sé que tú tienes una mentalidad, como nos estabas contando,
de tu experiencia en Uber, en donde crecían a través del producto y tu obsesión era sobre dar el delivery más rápido. ¿Cómo estás traduciendo toda esa experiencia que tienes, pero ahora en Leona? Yo creo que estamos viviendo en un momento único en la historia literal con la inteligencia artificial. Por un lado, yo claramente tengo experiencia operando y de hecho la primera versión del proyecto de Leona que ha cambiado mucho, empezamos con un equipo clínico respondiendo a pacientes y ahí era como mi skill set, dar una experiencia increíble al paciente a través de una muy buena operación, pero eso no se escala como se escala la inteligencia artificial. Creo que hoy día mi obsesión sigue siendo dar esa experiencia increíble con la inteligencia artificial. Ya tenemos herramientas para que todo el mundo pueda dar como esa experiencia increíble. Por ejemplo, nosotros ayudamos a los doctores a dar esa experiencia increíble a sus pacientes, pero usando la tecnología. Sigo con esa obsesión, o sea, cuando teníamos nuestro equipo clínico, cómo saludaban a la gente, si usaban el apodo correcto o no, si damos seguimiento proactivo a tiempo o no. Tomas todo eso y entrenas a la inteligencia artificial a hacerlo y es mucho más fácil escalarlo a mucho más gente. Mi equipo es súper pequeño, o sea, ahora en Leona somos menos de 10 personas. Increíble. ¿Por qué? Porque podemos hacer muchísimo con la inteligencia artificial. Y es increíble tener un equipo así porque no sé si ustedes han leído el No Rules Rules de Netflix, pero habla mucho el fundador de Netflix de ese concepto de densidad de talento. Y cuando tienes un equipo pequeño, puedes tener una densidad de talento espectacular. Está muy divertido construir así con un equipo pequeño, pero apalancándonos de todos los recursos que existen hoy día con la inteligencia artificial para lograr esa experiencia muy buena, pero ahora usando tecnología en vez de como ser humanos. Cuéntanos un poquito, ¿qué le vendes al médico cuando le presentas? O sea, ¿cuál es tu opening line? ¿Qué le solucionas? Lo que nosotros solucionamos es que ahorramos tiempo para que puedan enfocarse en lo más importante, que es cuidar a sus pacientes. O sea, la misión de Leona es empoderar a todos a cuidar de sí mismos y sus seres queridos de la mejor forma posible, incrementando el acceso a la salud de alta calidad a través de la tecnología. Lo que vimos en México es que ayudando a los doctores es la mejor forma de hacerlo. Ser un doctor muy, muy exitoso en México puede tener hasta 3,000 pacientes. Y ese doctor durante el día tiene 20 a 25 consultas. Luego llega a su casa y tiene a 50 a 100 pacientes escribiéndole por WhatsApp. Imagínate ese pobre médico. Y ese médico tiene familia, tiene vida y no tiene herramientas. Y by the way, tiene que abrir esos 50, 100 chats para hacer triaje. Porque a lo mejor ahí sí hay una urgencia médica, pero también hay una bobada y otro necesita la carta del pasaporte y otro quiere agendar una cita y otro, no sé, tiene un problema con su factura. Pero ya tuvieron que leer todos los mensajes para hacer eso. Entonces, lo que estamos ofreciéndole a los doctores es eso, volverlos muchísimo más eficientes para que se puedan enfocar en lo que quieren hacer, que es atender a sus pacientes y quitarles mucho de la carga administrativa. Construimos una aplicación, Leona, donde el paciente escribe por WhatsApp, pero el doctor contesta desde Leona. En Leona, les damos lo que me gusta llamar superpoderes al doctor con la inteligencia artificial. Un ejemplo básico relacionado a lo que les acabo de comentar de ese triaje. En Leona, autocategorizamos a todos los mensajes para ver si son preguntas médicas, de agendamiento, de billing, de facturación. Entonces, si el doctor tiene 5 minutos entre consultas para contestar mensajes, va directo a la fila médica y no tiene que leer otros mensajes. Otra cosa que hacemos, o sea, parece una bobada, pero les fascina. Automáticamente hacemos transcripción de todos los mensajes de voz. Eso es increíble. Yo necesito eso. Yo lo uso todo el tiempo. Y no solo eso, mandamos la notificación como si fuera una notificación escrita. Claro. Porque los doctores no están en consultas, no pueden estar escuchando mensajes de voz, pero nos encanta. Me urge para mi mamá, o sea. También hacemos resúmenes automáticos. En promedio, una interacción para una consulta médica entre un paciente y un doctor en WhatsApp puede ser entre como 150 y 200 mensajes. Nosotros lo resumimos en 3 a 5 bullet points automáticamente usando la inteligencia artificial. Entonces, el doctor nunca tiene que regresar a leer el chat. Puede ver cómo Fede escribió con tales síntomas, le receté X y también les ayuda a copiar y pegar en su expediente. Entonces, esos son algunos ejemplos. Hay muchos más, pero la idea es con la tecnología volver a los doctores mucho más eficientes. Hay algo muy mágico que vive en esa conexión entre el médico y el paciente. El hecho que sí puedes
a un solo mensaje de distancia escribir a tu médico. Con eso logras, de hecho, mejores health outcomes. En vez de ir a Google o a la farmacia donde hay un médico general que no tiene, o sea, la especialidad que necesitas, la gente no está autodiagnosticando o tomando antibióticos cuando no necesitan. Estamos a ayudarles a los médicos a preservar esa cercanía, pero no a costa de su salud mental. Que literal, me han dicho los médicos, no, estoy en una boda tomando, pero tengo que contestar a mi paciente, porque si no van a ir con otro médico. Y es real, porque yo me he cambiado de médico, porque mi primer pediatra era muy buena, pero la tuve que dejar porque no me contestaba por WhatsApp. Iba a Y muchas sabía que bodas. habían otros. Sí, yo pensé que le gustaba la fiesta. No, pobre. Pero sí, como que no me contestaba rápido y sabía que otros pediatras sí. Entonces es real esa preocupación, pero necesitamos usar la tecnología para ayudarles a los médicos y los pacientes a lograr esa conexión. Está increíble. Fuera de convertir a un doctor en superdoctor, oye, pues también tiene un impacto padrísimo para la gente, o sea, que vamos a poder tener unos servicios médicos de mucho mayor calidad porque los doctores van a podernos dar una mejor atención y eso se permea, ¿no? Es un impacto lindísimo. A ti que siempre te ha encantado tener ese rol. Sí, 100%. Y sigue siendo exacto. Esa es la misión. O sea, cuando les conté la historia de dónde surgió la idea de Leona y por qué, creo que lo que he vivido en mi experiencia y creo que hemos visto con la tecnología es que cuando creas una buena experiencia para la gente y vuelves las cosas súper eficientes, lo van a usar y lo van a aprovechar. Entonces, todos hablamos de mejor acceso a salud y preventative care y así, pero necesitamos crear una experiencia mágica para la gente si queremos que aprovechen de eso. Este producto se siente transformacional y en sí mismo valiosísimo, pero ¿cuál es la visión? Una vez que ya tienes la confianza del médico, ya tienes la confianza del paciente, ¿qué se puede construir encima de esa experiencia mágica? Esa es la primera herramienta que estamos construyendo para los doctores. No es la única, ¿no? O sea, como hay 1000 otras cosas emocionantes que podemos construir, desde un medical scribe hasta herramientas que los ayudan a manejar su negocio, porque realmente los Méxicos en México son emprendedores. No sé si ustedes saben eso, pero literal, aquí uno se gradúa de estudiar medicina, tienen que montar todo desde cero. O sea, tienen que ir a buscar sus pacientes. Es muy diferente que en Estados Unidos, que los seguros te mandan pacientes. Aquí pagan agencias de marketing, se vuelven influencers en Instagram. Cañón. Porque quieren construir su base de pacientes. Entonces, creo que todo ese toolkit para los doctores es una oportunidad enorme. Hoy día hay un límite de cuántos pacientes puede atender un buen médico. ¿Por qué hay un límite? Porque solo hay ciertas horas en el día y el médico físicamente no puede atender a más gente. ¿Qué tal si con la tecnología logramos que ese médico pueda atender a muchas más personas? Creo que es algo súper interesante que nos va a ayudar realmente a aumentar el acceso a salud de alta calidad. Ojo, cuando salió ChatGPT, hay muchos que decían, pues ya ChatGPT se va a volver el médico de todos. Pero yo no creo y les voy a decir por qué. Un buen médico es como un detective. Un buen médico, tú escribes diciendo tengo un dolor de cabeza y te va a hacer 10 otras preguntas para entender qué tienes y cómo llegar ahí. ChatGPT es increíble y les ha ido súper bien en los exámenes de como med school y así, en las pruebas, pero va a asumir que lo que tú estás diciendo es la verdad. Entonces, es un poco como WebMD o Google. Si yo voy con ChatGPT y digo, tengo eczema, dermatitis atópica, me va a decir qué hacer para eso, pero ¿qué tal si no tengo eso? Yo me autodiagnostiqué que tenía eso. Entonces, creo que es muy interesante pensar en cómo podemos usar la inteligencia artificial, pero para ayudar a los doctores, para que más gente tenga acceso a muy buenos doctores. Y así vamos a subir el nivel mucho de la calidad de atención que tenemos todos. ChatGPT nunca va a sustituir a Doctor House. No lo vas a sustituir. También hay un componente fascinante en la medicina que es la relación personal es importante para la gente. O sea, y es cierto en todo el mundo, pero en México y en América Latina más, ¿no? Yo conozco a gente que tiene 30 años y siguen hablando con su pediatra. ¿Por qué? Porque ¿quién es su pediatra? Y dicen, no, mi hijo va a ir a ver al mismo pediatra que yo tuve porque es como parte de mi familia. Y a veces ni cuestionan lo que dicen sus doctores por esa cercanía. Entonces, no queremos hablar solo con una computadora al final del día sobre temas de nuestra salud. Sí, esa parte humana es importante. El pediatra de mis hijos es el hijo de mi pediatra. Y entonces ¿En serio? Sí, Wow. claro, el doctor Sí. Ruano. Hay una relación increíble. Yo creo que por ahí va lo que estamos construyendo y no lo veo como un producto solo para México ni solo para América Latina. Si Lucía quiere estudiar medicina, ¿le dejarías estudiar medicina? ¿Se te hace que en el futuro
van a seguir siendo importantes los médicos humanos. Creo que va a seguir siendo importantes los médicos humanos. Creo que a lo mejor vamos a necesitar menos. Y la verdad, ni tomaría esa decisión ahora porque creo que el mundo se va a ver tan diferente 15, 20 años. O sea, yo estoy impactada. Llevo como un año con Leona y donde estamos hoy con la inteligencia artificial comparado con donde estamos hace un año el cambio es brutal. Y la verdad no les puedo decir lo emocionante, increíble que es construir sobre una tecnología así que mejora sin yo tener que hacer nada. Yo creo que ese skill set de poder conectar con la gente y empatía se va a ver más importante en un mundo de inteligencia artificial. Entonces, sobre tu pregunta, sí creo que va a seguir siendo importante, pero creo que el rol se va a ver muy diferente de lo que se ve hoy. Algunos emprendedores han decidido decir, mira, yo voy a trabajar con OpenAI. Al final sé que van a siempre tener un modelo muy, muy poderoso, de los más poderosos. Tienen una API que funciona, me voy a quedar ahí. Lo más importante es la interfaz y cómo resuelve el problema y lo que le agrego y el training de encima. Y hay otros, en cambio, que dicen, no, yo voy a estar probando todo. Y entonces sale DeepSeek y entonces DeepSeek está funcionando muy bien y está teniendo mucha adopción entre los emprendedores. Sale Llama, el nuevo Llama lo veo, lo trato. ¿Cómo construyen con tanta evolución tan rápida de tantos modelos? Primero, como la filosofía o el principio del cual estamos construyendo en Leona es que podríamos trabajar con cualquier modelo. Queremos el mejor para lo que estamos haciendo, porque, ojo, también necesitas, o sea, lo que necesito para hacer resúmenes de las conversaciones es muy diferente de lo que necesito para el voice note transcription. Creo que esa flexibilidad es importante. Sí te diría, desde mi experiencia personal, OpenAI es muy bueno, entonces como principalmente estamos trabajando con ellos, pero como hemos construido nuestra tecnología, somos indiferentes al modelo de abajo, o sea, lo podemos ir cambiando. Hay uno que se llama MedPalm de Google, que en ese momento no lo estamos usando, pero está construido específicamente para la medicina también. Hay otra empresa que se llama Hippocratic AI que está justo construyendo un modelo solo para la medicina. Entonces, creo que tener esa flexibilidad es muy importante porque siempre quieres poder como plug in con lo que es mejor. Entonces, nuestra filosofía sí es ser flexibles, pero la verdad OpenAI también, o sea, va mejorando a un ritmo brutal. Y ojo, pero no solo es OpenAI, también usamos Cursor para hacer gran parte de nuestro coding. O sea, es impresionante como todos tenemos superpoderes ahora, la verdad, usando la inteligencia artificial. Me encanta porque aparte dices, todos tenemos superpoderes y tú estás haciendo el de los médicos. Sí, porque, y es interesante porque mucha gente escucha sobre lo que estamos construyendo y dicen, pero eso podría aplicar a cualquier persona, para mi WhatsApp personal o para el voice note de mi e-commerce, mamá. sí, pero la verdad creo que sí hay mucho beneficio que uno gana conociendo muy, muy, muy bien a su cliente. Y yo he pasado cientos de horas con doctores, entendiendo sus pain points, observando sus pain points. También como cuando empezamos, tuvimos nuestra propia operación clínica, también lo viví con mi propio equipo. Construyes mejores productos cuando tienes un usuario particular en mente. Entonces, por eso también como que queremos enfocarnos y hace mucha falta, o sea, pobres doctores, porque si van a las páginas web de la mayoría de las herramientas que usan, parece que se construyeron en los años 90. No estoy exagerando, es como, no entiendo cómo en otras áreas de nuestra vida hay tanta tecnología, pero para ellos no. Entonces sí hace mucha falta. ¿Qué consejo le darías a la Caroline Merritt que estaba en su primer día en Credit Suisse en Nueva York? Sí. Mira, yo creo que voy a decir dos cosas diferentes. Uno, sigo trabajando, otro creo que ya lo incorporé a mi propio consejo, que es como lo que opinan los demás de tu carrera es lo menos importante. O sea, creo que nosotros nos autolimitamos a veces por el miedo a fracasar o porque creemos que debemos tener trabajo que los demás van a percibir como el más exitoso, el más sexy, y todo eso es irrelevante. Yo empecé mi carrera en la caminadora de la vida, como muchas otras personas ambiciosas. Desde que me acuerdo, literal, desde como los 8 años, quería sacar buenas notas para entrar a la mejor prepa, luego sacar buenas notas en la mejor prepa para entrar a la mejor universidad, luego sacar buenas notas en la mejor universidad para conseguir el mejor trabajo. El mejor trabajo en ese entonces era ser investment banker, entonces por eso era investment banker, no porque Carol quería ser investment banker. Realmente no estaba pensando en lo que yo quería hacer con mi vida y más bien en cómo querer ser exitosa.
Y eso creo que es irrelevante y tuve que superar eso para eventualmente tomar el salto a emprender. Creo que eso es el consejo como más importante. El otro que creo que sigo trabajando, pero es importante, que es disfrutar el camino y no solo Uy, sí. obsesionarnos por los logros. Si siempre estás enfocado en lo que sigue y hacerlo mejor, ya voy a tener 85 años y ¿qué? Como no lo disfruté, ¿no? Es como, eso, creo que esa parte es algo que intento tener muy presente y lo sigo trabajando porque sí, soy súper ambiciosa y goal oriented y disfrutar el camino, las altibajas, es importante, es muy importante. Sin duda. Definitivamente los primeros 10, 15 años de mi carrera no lo hacía. Ahora estoy intentando hacerlo un poco más. Cuando entrevisto a gente, les digo, como nos tenemos que divertir. No solo quiero a la mejor gente, pero quiero gente con quien me voy a divertir, porque ¿para qué estamos haciendo eso? Ustedes saben mejor que nadie. La probabilidad de éxito en un startup es muy baja. O sea, voy a hacer todo lo posible para que no sea la historia de Leona, obviamente, pero si vemos las cifras, pues es baja. Entonces, hay que disfrutarlo. O sea, y hacer todo lo posible para que sea exitoso, pero como have fun doing it, porque si no, no quiero estar pasando mi tiempo haciendo algo que no me encanta. Es que no son opuestos. No son El opuestos para disfrutar el nada. proceso no es opuesto. Qué maravilla de consejos. Eres una chingona, Caro. Sí, Gracias, Caro. De gracias. verdad que nos encanta tenerte muy cerca porque te admiramos mucho. Muchísimo. Yo a ustedes, de verdad, y súper feliz de estar aquí en el podcast de Alto y compartir con tiempo con ustedes. De verdad, gracias por la invitación y Todos los médicos que nos están escuchando, pues tienen que probar Leona. Si no quieren seguir tienen que usando probar Telomno. Leona.health es nuestra Ok. página web, o también me pueden buscar directamente y yo feliz les voy a hacer el onboarding de la aplicación personalmente. Estoy muy emocionada para que todos prueben el producto. A todos los emprendedores que nos están escuchando, envíenle este podcast a sus doctores. A Sí, eso. por favor, Bien, por favor. bien. Y mándale la página de Leona a su WhatsApp. Mil gracias por tu tiempo. Qué linda. Sí. No, a Ahora sí. ustedes, a ustedes.